Buenos días. La ministra de Sanidad no pasará por la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados para hablar sobre la subasta de fármacos de Andalucía, ni acerca de la externalización de servicios en Madrid, tampoco sobre la decisión del Tribunal Constitucional de avalar la asistencia sanitaria universal en el País Vasco, ni por los cierres de puntos de urgencia en Castilla-La Mancha y Castilla y León, como pedía el Partido Socialista. Vaya o no Ana Mato a explicar su parecer, lo cierto es que todos estos frentes abiertos dibujan un mapa cambiante que hace que la sanidad esté más que nunca en boca de todos. Y es que en unos tiempos tan convulsos como los que vivimos hay noticias que no pueden venir en peor momento. Es el caso del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que obliga a España a subir los impuestos de los productos sanitarios en 11 puntos, del 10 al 21% nada menos. Esto afecta a productos farmacéuticos y equipos médicos, además de a la sanidad privada, una medida que nos tocará en el bolsillo de manera directa o indirecta. Y es que impacta en las cuentas ya maltrechas de las comunidades autónomas, lo que les impedirá cumplir el famoso objetivo del déficit y les obligará a tomar nuevas medidas, ya sea en forma de tasa o de recorte. De estas medidas que ya se han adoptado y de las que podrían adoptarse hablaremos hoy en el debate del Toma Medicina, donde nuestros invitados prescribirán algún que otro remedio para el mal que aqueja las cuentas sanitarias. Pero antes vamos con las noticias de la semana. El euro por receta de Madrid pendiente de la suspensión cautelar del Tribunal Constitucional. Fabra ve difícil extender el modelo Alcira a Madrid y Castilla-La Mancha. 2013 es el año de las enfermedades raras. Los pacientes piden mejoras en su situación. El Alzheimer o el Parkinson son las enfermedades neurodegenerativas más conocidas. Nos acercamos a estas patologías en nuestra entrevista. Empezamos la actualidad sanitaria hablando del euro por receta, en este caso en Madrid, donde la famosa tasa podría recibir la suspensión del Tribunal Constitucional la semana que viene. El Tribunal Constitucional celebrará su próximo pleno la próxima semana, con muchas papeletas para que dentro del orden del día se encuentre la tramitación del recurso al euro por receta en Madrid. No obstante, su admisión solo supondrá, como en el caso catalán, una paralización cautelar. El destino final de la tasa no se concederá hasta que el tribunal se pronuncie sobre el fondo del asunto. De momento, Cataluña no se da por vencida y, además de haber contraatacado anunciando un recurso, ultima sus alegaciones a la decisión del Tribunal Constitucional. En cuanto a los planes de la Comunidad de Madrid, ahora el Tribunal Constitucional se pronunciará, me imagino que uno de estos días, en relación con la petición que ha formulado el Gobierno de suspensión, y el Gobierno de la Comunidad de Madrid, como es lógico, acatará esa suspensión y bueno, pues se iniciará el proceso en el Tribunal Constitucional, primero para resolver sobre la suspensión en un plazo máximo de 5 meses y luego ya pues las cuestiones de fondo. Y es que el euro por receta sigue dando que hablar, esta vez porque el gran número de objetores a la medida está colapsando las farmacias madrileñas. Así lo advertía esta semana el Colegio de Farmacéuticos de la región, que además se mostró crítico con la actuación de los médicos de muchos centros de salud y hospitales, al señalarlos como los responsables de muchas de las objeciones a la tasa que se registran en las boticas. El presidente de los farmacéuticos madrileños, Alberto García Romero, destacaba la diferencia entre las objeciones a la tasa que preveía la Consejería de Sanidad madrileña y el número real de objetores. Para los boticarios, toda esta situación viene provocada por la huelga en los centros de salud y hospitales como protesta contra las medidas sanitarias adoptadas por el gobierno regional. Y es que, según los farmacéuticos, en un número no despreciable de ocasiones, los médicos dan instrucciones a los ciudadanos para que se nieguen a pagar, incluso sugieren que se denuncie al farmacéutico. Y ante esta situación, hemos salido a la calle para ver si los ciudadanos saben que pueden negarse a pagar esta tasa. Sí. A través del 20 minutos, que lo explicó. No he ido al médico desde antes, pero me he enterado por la prensa. Yo como he pagado, he pagado correctamente, no he dicho que no. El euro, por una parte, está bien que se cobre, porque se abusa mucho. Y entonces se tenía que hacer, pero por otra parte las jubilaciones están muy bajas y un euro para una persona mayor que gane 700 euros, 700 euros, no pueden. Sí, lo sé. La verdad que ha sido así por comentarios y eso, pero no. Sí lo sabía, por la radio, la televisión. ¿No? Sí, lo sabía, sí. No, por la prensa, por la radio concretamente.
En este mare magnum de medidas para reformar el sistema sanitario sigue generándose debate. En este caso han sido las sociedades científicas las que han pedido alternativas menos traumáticas. La Federación de Asociaciones Científico-Médicas de España ha expresado su preocupación ante el, a su juicio, riesgo de deterioro irreversible de la sanidad pública española. Por eso ha pedido expresamente a los políticos que antes de tomar decisiones tengan en cuenta a los profesionales sanitarios y sometan las propuestas a un debate público. Así, se hace más necesario que nunca un pacto por la sanidad para mantener el sistema a salvo de avatares políticos y grandes bandazos. Es el momento, si queremos salvar nuestro sistema sanitario, y además, por motivos de equidad, tiene que ser en todo el territorio y lograr un pacto de viabilidad. Las sociedades científicas también mostraron su preocupación por el hecho de que algunas comunidades autónomas limiten su responsabilidad directa de gestionar el sistema sanitario público. Que si reducimos mucho el gasto sanitario, va a ser imposible, por lógica, de mantener la misma nivel asistencial e incluso probablemente la calidad, ¿no? Los responsables de FACME han abogado por potenciar la gestión clínica en el área sanitaria pública. Su interés es dejar clara la existencia de alternativas que permitan dar viabilidad al sistema sin que se empañen sus principios generales de calidad y equidad. También ha hablado sobre la externalización de la gestión hospitalaria el presidente de la Comunidad Valenciana. Alberto Fabra ha afirmado que extender el modelo Alcira, que funciona en la comunidad desde hace 14 años, a la totalidad del sistema sanitario supone un error que se está cometiendo en otras autonomías que él no comparte. Algunos quieren coger el sistema y adaptarlo al sistema tradicional y eso es muy complicado. No lo queremos hacer aquí, indicaba Fabra, que apuesta, eso sí, por una externalización de todos aquellos servicios que no sean de carácter asistencial. 2013 ha sido declarado por el Ministerio de Sanidad como el año de las enfermedades poco frecuentes. Esta semana la Federación Española de Enfermedades Raras se reunía con portavoces de Sanidad de la Asamblea de Madrid para trasladarles sus peticiones. La Federación Española de Enfermedades Raras ha hecho pública una batería de propuestas para mejorar la situación y atención a estos pacientes. Estamos hablando de enfermedades que afectan a 3 millones de españoles, a 500.000 madrileños. La primera reivindicación es que estas patologías sean declaradas crónicas y de interés prioritario. Las enfermedades raras son crónicas. Sin embargo, formalmente no están reconocidas como tales. La segunda, que se exima a estos pacientes de copago. FEDER estima que las familias con algún miembro con patologías poco frecuentes deben desembolsar mensualmente entre 500 y 700 euros en copagos de distinto tipo. También piden que medicamentos de uso vital para los pacientes sean incluidos dentro del Sistema Nacional de Salud. Entre el 60 y el 70% de los pacientes de enfermedades raras denuncian que han perdido prestaciones en discapacidad y en dependencia en la Comunidad de Madrid. Asimismo, solicitan que se elabore un mapa de los expertos de referencia en las distintas enfermedades raras en España y que se acrediten 50 centros de referencia en esta materia. Donde sí se ha legislado y parece ser que con atino es en materia antitabaco. Y es que el impacto sanitario de la normativa empieza a ser tangible. Una investigación catalana acaba de asociar las restricciones impuestas en el año 2006 respecto al consumo de tabaco en lugares públicos con una reducción del 11% en la incidencia de los infartos de miocardio. El trabajo, publicado en la revista PLOS ONE, también señala una reducción en la mortalidad asociada a este problema coronario. Esta disminución ha sido especialmente notable en 3 grupos de población: las mujeres, las personas mayores de 64 años y los no fumadores. Un dato llamativo para los investigadores porque demuestra la importancia de la exposición pasiva al tabaquismo. Más cosas. El diagnóstico de la enfermedad de Parkinson oscila entre los 18 meses y varios años desde el inicio de los síntomas. Y es que a veces los síntomas motores de la enfermedad se enmascaran con depresión o incluso dolor en un hombro. Por ello es necesario saber que el Parkinson no es sinónimo de temblor. El Parkinson es la enfermedad neurológica más prevalente después del Alzheimer. Unas 300 personas por cada 100.000 habitantes, unos 120.000 pacientes en España aproximadamente. Los especialistas en la enfermedad de Parkinson coinciden en la importancia de un diagnóstico precoz porque acaba con la incertidumbre del paciente y además porque la respuesta al tratamiento es mejor. Sin embargo, los síntomas de alarma no son siempre conocidos. Los síntomas de la enfermedad de Parkinson se pueden dividir en 2 grupos, ¿no? Un grupo sería los pacientes que empiezan con temblor y otro grupo los pacientes que empiezan con torpeza, por hablar de 2 grandes grupos.
Los que comienzan con temblor aproximadamente son el 60% y rápidamente pues van a consultar al médico porque es un síntoma generalmente de alarma y que te hace ir hacia el neurólogo. Los que empiezan con torpeza motora, sin embargo, los síntomas a veces están más relacionados o bien con la reumatología, con la traumatología o con síntomas, digamos, de otras especialidades diferentes a la neurología y tardan más tiempo en llegar a la consulta del neurólogo. A mí el primer síntoma que tenía, como creo que comentaba, ha sido el tema de que yo me levantaba fatal y yo me levantaba como una desgana terrible, y decir, tener que ir a trabajar ahora era como una losa. Entonces, yo creo que era como una depresión, pero producida por el Parkinson. Es necesario dedicar esfuerzos a la educación en salud para luchar contra este retraso diagnóstico. ¿Pero a qué se debe? Generalmente suele ser debido a que no se identifican los síntomas con la enfermedad de Parkinson. Para combatir la enfermedad, combinar terapias es fundamental. Pues fundamentalmente tiene que combinar terapia farmacológica, que son los medicamentos que normalmente empleamos, con rehabilitación, con mantener una actividad cognitiva, digamos, pues intelectual, de ir al cine, de leer, de comentarlas, no perder lo que estaba haciendo antes por lo menos, de realizar algunas actividades físicas gratificantes, como por ejemplo paseos, caminar, pues por cualquier tipo, fundamentalmente por los parques, más que por las calles, hacer tai chi, hacer baile, esas cosas le van a venir muy bien al paciente. ¿Por qué? Porque va a ser una apuesta para el futuro, para su mejor forma física. En definitiva, una vida lo más activa desde un punto de vista físico, vigilar los factores de riesgo vascular y cuidar los aspectos cognitivos adaptándolos a sus inquietudes culturales son fundamentales para el paciente. A pesar de los avances en medicina de los últimos tiempos, la lepra sigue presente en más de 100 países, de los cuales India concentra el 58% del total de los nuevos casos detectados. Por su parte, Brasil e Indonesia también están presentes en esta lista. Esta semana se celebraba el Día Mundial contra la Lepra, una enfermedad por la que aún se lucha para erradicarla. En España se registran cada año unos 20 nuevos casos de lepra. Muchos de estos casos provienen del extranjero, pero existen algunos autóctonos, generalmente procedentes de zonas históricamente endémicas como Andalucía, Galicia y Levante. Esta enfermedad, conocida como de Hansen, pese a las creencias populares, es una dolencia curable y poco contagiosa, sin embargo aún está muy lejos de ser erradicada. La lepra marca la vida de quienes la padecen y ocasiona lesiones permanentes en la piel, entre otras consecuencias si no se detecta a tiempo. En concreto, este año, la Asociación Fontilles quiere dedicar su campaña a las mujeres indias afectadas por esta patología. Y es que en India, ya de por sí, solo por el hecho de ser mujer, se vive una situación de extrema vulnerabilidad y discriminación, que se agrava por la marginación y el rechazo que produce la enfermedad. Es frecuente que se escondan los síntomas por vergüenza y cuando comienzan a ser visibles, sean aisladas o expulsadas del núcleo familiar sin ningún tipo de asistencia sanitaria. Con esta campaña se pretende dar a conocer la verdadera dimensión de la enfermedad y encontrar las ayudas necesarias para que la superen. Cambiamos de asunto. El 70% de la población general sufre dolor lumbar alguna vez en su vida. Se trata de la principal causa de incapacidad y los costes médicos y sociales que genera equivalen cada año al 1,7 del Producto Interior Bruto. Poder predecir qué probabilidad de éxito tendrá cada tratamiento en cada paciente concreto permitiría mejorar los resultados, reducir riesgos innecesarios y evitar costes superfluos. Un grupo de investigadores españoles ha logrado que por primera vez esto sea posible. Los expertos de la Red Española de Investigadores en Dolencias de la Espalda han desarrollado una aplicación informática que predice de manera fiable e individualizada la evolución de cada paciente en función de sus características, las de la afección y su diagnóstico y tratamiento. La aplicación es de uso libre y gratuito y las nuevas tecnologías permiten que los propios pacientes las usen a través de Internet. Los resultados ayudan a los pacientes y a los médicos. A los pacientes, saber qué pueden esperar en su caso concreto de cada tratamiento y cómo va a influir eso en su pronóstico, les permite sopesar beneficios y riesgos de cada alternativa y participar de manera informada en las decisiones que les afectan. A los médicos les permite informar con fundamento y precisión a sus pacientes y saber qué pueden esperar de cada tratamiento en cada caso concreto. El estudio, que analizó la evolución de 4.477 pacientes de 7 comunidades autónomas, es el primero que da resultados a partir de los datos en la práctica clínica habitual.
real y no de un ensayo experimental. La puntuación total determina con precisión la probabilidad de que 3 meses después haya desaparecido o mejorado el dolor. Este programa me ha ayudado porque me ha demostrado que con un tratamiento puedo mejorar un 42% y con el otro tratamiento puedo mejorar hasta 85%, lo cual me ha facilitado tomar una decisión. Así, en un contexto de crisis, los resultados del estudio también sirven para que las autoridades sanitarias puedan comparar el efecto pronóstico de distintos tratamientos y decidir con un funcionamiento racional qué merece la pena cubrir y qué no. Como cada semana, las noticias de salud en formato píldora, no se lo pierdan. Las personas con obesidad tienen más probabilidades de morir en accidentes de tráfico. Estas son las conclusiones de una investigación que se ha publicado en el Emergency Medicine Journal. Se analizaron los datos de 57.491 accidentes de tráfico en los que 2 vehículos de pasajeros estuvieran involucrados y se buscaron colisiones con vehículos de similar tamaño. De aquí se seleccionaron a 3.403 pares de conductores con datos disponibles sobre su peso, edad, uso del cinturón de seguridad y airbags. El análisis mostró que el riesgo de muerte aumentaba cuanto más obeso era el conductor. Por este motivo, los autores del estudio sugieren cambios en los diseños de los coches que los protejan mejor. El consumo de drogas ha disminuido en nuestro país, aunque España sigue estando a la cabeza de Europa en el consumo de cocaína y de cannabis. Lo que sí ha aumentado es el consumo de tranquilizantes e hipnosedantes, posiblemente debido a la coyuntura económica actual y al estrés. Siguen siendo los hombres los que tienen un mayor consumo y la droga que se sitúa en primer lugar y cuyo consumo va en aumento es el alcohol. En lo que se refiere al consumo de este último, aunque ha descendido el número de borracheras, aumentan en días laborables. Sin embargo, el principal avance tiene que ver con el consumo diario, ya que este ha disminuido entre todos los rangos de edad y en ambos sexos, según ha informado el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Un estudio desarrollado con ratones adultos por el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas ha mostrado que una menor ingesta calórica de alimentos presentaba una reducción en la incidencia de cáncer, osteoporosis, una mayor capacidad en la captación de glucosa o mejoras en la coordinación motora. Para estudiar los efectos de este fenómeno en la salud de los mamíferos, los investigadores siguieron la incidencia de enfermedades asociadas a la edad, como el cáncer. Pese a que los efectos de la restricción calórica dependen de las características genéticas de cada organismo, esta investigación abre la vía para el estudio de otros factores o hábitos de vida, como el tabaco o el ejercicio, y ver el efecto que pueden tener sobre el envejecimiento. Además, se calcula que hay en la actualidad más de 10.000 personas en todo el mundo que se someten a una restricción calórica de forma controlada, por lo que el seguimiento de estos individuos será determinante para conocer el efecto de este tipo de dietas en humanos. La fibromialgia altera el universo del paciente, así lo ha concluido el estudio EPIFAC, cuyo objetivo ha sido conocer el impacto familiar, sociolaboral, personal y económico de esta patología que afecta en España a 900.000 personas. Según esta investigación, la fibromialgia produce una mala relación familiar. De hecho, una cuarta parte de los pacientes están insatisfechos y cerca del 50% dependen de otro miembro. La enfermedad también tiene un impacto laboral negativo. Solo el 34% de los afectados trabajan, mientras que el 23% tienen invalidez permanente y en el último año el 50% se ha ausentado del trabajo. El estudio ha puesto de manifiesto, además, que el retraso diagnóstico en los pacientes con fibromialgia es de casi 7 años y el inicio de los síntomas comienza en torno a los 37. Las enfermedades neurodegenerativas se caracterizan por la muerte de neuronas en diferentes regiones del sistema nervioso y el consiguiente deterioro funcional de las partes afectadas. Alzheimer o Parkinson son las más conocidas, pero para saber más contamos hoy con el director científico adjunto del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Neurodegenerativas, el llamado Cibernet, profesor Miguel Medina. Buenos días, doctor, Miguel Medina, buenos días. Buenos días. ¿Qué es esto de los ciber? ¿Nos puede explicar un poquito cómo funcionan y qué papel juegan en la investigación en nuestro país? Sí, los ciber son centros de investigación biomédica en red que están auspiciados por el Instituto de Salud Carlos III y que agrupan a diferentes áreas temáticas. En particular, como has mencionado anteriormente, el ciber de enfermedades neurodegenerativas está centrado en este grupo de enfermedades
y el objetivo principal es impulsar la actividad translacional, esto es la actividad que traslada la investigación básica del laboratorio a la práctica clínica y eventualmente a los pacientes en último término. ¿Cuántos investigadores participan en el Cibernet? Cibernet está actualmente constituido por aproximadamente 58 grupos de investigación repartidos por toda España y esto agrupa alrededor de 500 o 550 investigadores. Por parte de los ajustes, los recortes económicos, ¿se tiene algo de preocupación porque se pueda disminuir la investigación en estas áreas, por ejemplo, en enfermedades neurodegenerativas? Hombre, preocupación existe. La situación en general, como todos sabemos, es delicada desde el punto de vista presupuestario. Llevamos ya 2 años o 3 con recortes en la investigación y desarrollo en general. En particular, los ciber no son de las áreas más afectadas. El presupuesto ha disminuido en este último año del orden de un 4%, aunque es verdad que algunos programas internacionales han pasado a ser cubiertos por parte de este presupuesto, cuando anteriormente lo cubría directamente el Instituto de Salud Carlos III. La preocupación existe. Evidentemente es una época complicada para todos y esperemos que pase lo más rápido posible. Uno de los programas que tiene el Cibernet es sobre Alzheimer y demencias. El Alzheimer es una enfermedad, como sabemos, devastadora. Se empiezan a conocer algo sobre sus causas, tratamiento, diagnóstico, pero ¿cuál diría que es quizás el área donde podríamos ver en más corto espacio de tiempo algún resultado importante? Efectivamente, la enfermedad es muy compleja y aunque en los últimos 20 o 25 años hemos avanzado muchísimo en su conocimiento etiopatogénico, nos quedan todavía muchas lagunas por cubrir y en particular quizás lo más resaltable en los últimos años es la conciencia de que la patología en sí empieza muchos años antes que la sintomatología clínica. Por tanto, todo lo que tiene que ver con el diagnóstico precoz y los marcadores tempranos de la enfermedad están ahora prácticamente en el punto prioritario de la agenda de investigación. Marcadores que se pueden o que se empiezan a investigar a partir de imágenes, ¿no? Con imágenes en el cerebro. Sí, quizás dentro de los marcadores podemos diferenciar aquellos marcadores que son del tipo de neuroimagen, aquellos que están basados en técnicas de resonancia magnética o en técnicas de PET, y también la investigación en marcadores bioquímicos, ya sea en líquido cefalorraquídeo o en sangre, que puedan permitir eventualmente hacer un diagnóstico precoz o un seguimiento del progreso de la enfermedad. Respecto al tratamiento, la semana pasada precisamente salían los resultados de una vacuna que podían ser esperanzadores, una vacuna que todavía está en experimentación en ratones. ¿Qué puede o qué opina sobre estas investigaciones? ¿Podría ser una línea de futuro? Bueno, lo primero que hay que comentar aquí es que efectivamente los resultados que se han conocido la semana pasada de este grupo español son resultados en modelos animales y por tanto hay que ser precavidos en su interpretación porque la traslación de estos resultados a la práctica clínica no es automática. De hecho, hay numerosos casos en el pasado, en los últimos 10 años, con abordajes similares de vacunas que han sido muy exitosos en modelos animales y que desgraciadamente una vez llegados a la fase de ensayos clínicos no han resultado tan eficaces. Por tanto, hay que ser precavidos en la interpretación. Dicho esto, cualquier actividad en este área es más que bienvenida porque al final cuanto más cubramos las distintas posibilidades de abordar el tratamiento de estas enfermedades, más posibilidades tendremos de que alguna de ellas resulte eficaz. Respecto al Parkinson, veíamos precisamente antes un vídeo sobre la importancia de que la gente conozca esos síntomas que no son siempre los motores. Esta es otra de las líneas, otro de los programas de investigación del Cibernet. ¿Qué diría que son los factores más pendientes de esta enfermedad, que quedan por ver y que serían también importantes para avanzar en el tratamiento? Sí, bueno, en el caso de la enfermedad de Parkinson hay un tratamiento muy antiguo con levodopa que se utiliza de manera eficaz en clínica, pero de la misma manera que ocurre con Alzheimer y con el conjunto de enfermedades neurodegenerativas, no existe tratamiento curativo, casi todos son tratamientos puramente sintomáticos. En los últimos años los principales avances en Parkinson han tenido que ver con avances en genética, en identificación de genes que están implicados en la forma hereditaria de la enfermedad y también en medicina regenerativa y seguramente en los próximos años veremos avances significativos en estas áreas. La enfermedad de Huntington, que es una enfermedad poco frecuente, considerada casi enfermedad rara y que conocemos a lo mejor un poco más por la tele, por la famosa serie del Dr. House, ¿no? ¿Dónde se avanza? ¿La vía es la neuroprotección con fármacos?
quizás la más... Bueno, ahora mismo varias vías están abiertas, esa es una, es posible que haya otras. Una peculiaridad de la enfermedad de Huntington es que tiene un componente genético en el 100% de los casos, a diferencia de otras enfermedades neurodegenerativas, y otra vez, no existe tratamiento curativo, y como bien han mencionado, los tratamientos de neuroprotección son una posibilidad, pero hay otras avenidas abiertas en áreas de investigación y esperemos que en los próximos años también se puedan testar estas posibilidades en la clínica. Otro de los programas, de los 3 programas que tiene el Cibernet, es las enfermedades neuromusculares, también patologías poco frecuentes. ¿Qué se sabe de ellas y cómo? Porque son varias, ¿no? O sea, abarca una amplitud de diferentes enfermedades. Sí, efectivamente, las enfermedades neuromusculares tienen un componente, en algunos casos, claramente de neurodegeneración. En otros casos este componente no es tan claro y son un grupo heterogéneo de enfermedades. Aquí podemos agrupar tanto la esclerosis lateral amiotrófica como algunas distrofias musculares, como la distrofia de Duchenne y otras parecidas, y afectan o a tractos de la médula espinal o a neuronas motoras o del sistema nervioso periférico. Por tanto, constituyen dentro del grupo de enfermedades neurodegenerativas un grupo un poco particular y efectivamente son, en líneas generales, enfermedades raras. ¿Las investigaciones van por la genética quizás más o...? Bueno, otra vez, en este caso, la genética ha sido quien nos ha proporcionado la mayoría de los avances en los últimos años, pero las enfermedades no solo van en la genética, sino también en la propia etiopatogenia de la enfermedad y las vías patofisiológicas que están que subyacen a estas entidades clínicas. Lo comentábamos antes, pero en todo este pues compendio de enfermedades neurodegenerativas da la sensación de que, a diferencia de quizás otros ciber que son pues más concretos, hay diferentes ramas, ¿no? Y donde hay bastantes desafíos, porque se conoce relativamente poco de algunas de ellas. Sí, efectivamente, las enfermedades neurodegenerativas en su conjunto son un grupo clínicamente heterogéneo, la presentación clínica de las distintas enfermedades es muy diversa, pero todas ellas comparten algunos procesos básicos comunes. En primer lugar, todas afectan al sistema nervioso, lógicamente, pero hay algunos elementos del punto de vista bioquímico, del punto de vista fisiológico o patológico, que son comunes. Muchas de ellas cursan con la agregación de proteínas anormales en las neuronas y, por tanto, aunque la proteína es diferente y las regiones del cerebro también son diferentes, es muy posible que haya vías celulares comunes en las distintas enfermedades. Doctor Medina, pues muchas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias, encantado. Y no se vayan, porque después de las noticias, por supuesto, como siempre, viene el debate del Toma Medicina. Pues comenzamos ya con el debate del Toma Medicina y lo hacemos hablando de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de obligar a España a subir el IVA de algunos productos al 21%, algo que sin duda va a perjudicar por igual a la administración deudora, a los proveedores ya de por sí asfixiados por los impagos y también a los pacientes. Nadie se va a librar de esta medida, que no puede venir en un peor momento. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha concluido que la aplicación de tipos de IVA reducido en España no se ajusta a la normativa comunitaria, ya que incluye más categorías de bienes de las previstas por la Directiva Europea en el ámbito de los productos farmacéuticos y equipos médicos, tales como escáneres, aparatos de rayos C, vendas, tiritas, jeringas, protectores de callos y juanetes, termómetros clínicos o guantes estériles. Esto supone que el Gobierno tendrá que subir el impuesto sobre el valor añadido sanitario 11 puntos, del 10% al 21%. La subida en los productos sanitarios tendrá repercusión en el consumidor final y hará estragos en el sector de la tecnología sanitaria y la sanidad privada. Pues para hablar de todo ello tenemos a nuestros invitados, como cada semana, Rafael García Gutiérrez, presidente de la Fundación AMNEF. Tenemos también a Jordi Matías Guiu, vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología. Y tenemos también a Rafael Borrás, director de farmacia de Antares Consulting. Vamos a empezar a hablar de este tema. Rafa, ¿cómo crees que puede influir esto en todos estos actores que hemos comentado? Pues mira, es muy importante lo que dice de que influirá en el consumidor final y tal, pero yo te resumiría, lo más grave no es todo eso que han dicho. Lo más grave es que lo que influye terriblemente es en el Sistema Nacional de Salud
al 100%, porque esos escáneres, ese tipo de aparatos, todos esos productos sanitarios y tal, el que los paga es el Sistema Nacional de Salud. El que no puede deducirse ese incremento de IVA, vamos, no se puede deducir nada de IVA, es el Sistema Nacional de Salud o es por supuesto, el ciudadano que compra unas tiritas en una farmacia. Pero fíjate lo grave que es, porque claro, si esto es sobre las materias primas, el fabricante puede, junto al IVA repercutido y el IVA soportado, puede casi neutralizar ese incremento porque se deduce. Pero el Sistema Nacional de Salud actúa como consumidor final. Yo, si voy a comprarme unas tiritas, soy consumidor final. Como yo no voy a vender luego ese producto, yo no puedo deducírmelo. O sea, lo que encarece es el 100% del Sistema Nacional de Salud, desde el aparato con el que nos hacen la radiografía o el escáner hasta el apósito que nos ponen en un hospital. Jordi, quizás un momento un poco complicado, ¿no? Igual el peor para que se tomen este tipo de medidas desde Europa. Yo creo que sí, que es un momento inapropiado porque el coste del sistema es alto. Estamos hablando todo el día de sostenibilidad y solo falta que le pongamos pues encima pues problemas que pueden ser razonables desde un punto de vista, digamos, económicos o fiscales, pero que aplicado al sistema pues no lo es, porque la asistencia es asistencia gratuita. España tiene un sistema muy especial que no tiene otros países y por lo tanto no es muy comparable. Yo creo que el problema básicamente es que habría que legislar un estatuto especial para los hospitales públicos y para el sistema sanitario público, que evite esos problemas, porque es una realidad distinta a una empresa, es una realidad diferente, lo decía Rafael, vamos, ahí no se repercute un IVA, no se puede compensar el IVA, y un sistema de servicios no se puede convertir como un sistema de gravamen en el sentido de que sea pues un beneficio para el propio hospital. El hospital hace un servicio, por lo tanto debería tener sistemas de compensación, y eso, lo que ocurre básicamente es que no tiene una reglamentación específica que permita evitar estas cosas. Muchas veces lo decimos, la Universidad Española, por ejemplo, pues la seguridad social de los trabajadores, pues digamos lo que es a través de las fundaciones es distinta, se paga mucho menos en la universidad, en las entidades educativas, que el hospital público, que cotiza igual que cualquier empresa. Y un trabajador del hospital público o un sistema de primaria público cotiza como si fuera una empresa privada. En cambio no tiene las ventajas de empresa primaria. Por lo tanto yo creo que esta lección debería abrir los ojos a la administración a generar un estatuto, una situación especial que hiciera posible en que todas estas cosas que pueden ser legítimas pero no repercutan directamente, porque subir un 20-25% en muchas de las 21% en muchas de las cosas que adquiere el sistema en todo el país supone un coste económico para el propio país enorme. Probablemente, aunque se pague a la administración, al final es un traspase de dinero que hipoteca pues a aquellos que son los efectores de un sistema que lo que hace es beneficiar a la gente. Rafa, ¿crees que esto se podría o se debería hacer de forma paulatina? Pero que ya hay que hacerlo, lo que manda Europa cada vez se ve que influye más en lo que pasa aquí. Quizás una fórmula de paulatina podría un poco, pues que este impacto no sea tan grande, ¿no? Esto es lo que nos gustaría, pero yo creo que es como bastante complicado, ¿no? Una vez Europa pues dictamina el tema, este se ha de aplicar. El problema es los timings que dictamina Europa cuando nosotros tenemos un entorno asfixiante a nivel de las arcas públicas con más de 15.000 millones de déficit y el ciudadano cada vez más asfixiado por taxas, por una serie de impuestos que él ve que luego no tiene no recibe nada a cambio, ¿no? Ahora, la aplicación tendrá que ser desde el día en que yo creo que escalarlo y hacerlo paulatinamente es que no nos van a dejar desde Europa. Este es el tema. Y además de eso, yo no sé si eso soluciona mucho el problema. Mi crítica, y sabéis que yo soy siempre muy crítico, es que hay que explicar las cosas y hay que tener capacidad de lobby. Esto es un termómetro más del nivel de influencia que tenemos en Europa actualmente. Porque hay que decir, oiga usted, IVA significa impuesto de valor añadido. Es decir, está pensado fundamentalmente con criterios comerciales. Cuando yo comercializo algo, entre el precio que pago por lo que compro y lo que vendo, hay un incremento del valor, por eso se llama incremento del valor añadido, y entonces sobre ese pago impuestos. Pero es que el Hospital de La Paz no comercializa nada. No son empresas comerciales, como muy bien decía Jordi, entonces no se les puede dar el mismo tratamiento. Y esto hay que primero explicarlo en Europa y después tener la suficiente fuerza para que el lobby de España en Europa evite esto. Ahora, el que nos den más plazo o menos para aplicarlo no es la solución. La solución es Jordi antes que lo comentaba, Jordi lo comentaba y es un tema clave.
Pues vamos a cambiar de asunto, pero nos vamos cerca, porque la central de compras que han establecido el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas con el objetivo de ahorrar a la hora de adquirir los productos sanitarios se va a basar no únicamente, pero sí en un primer momento, porque luego las comunidades autónomas, ya lo veremos, tienen que también establecer sus pautas en el precio a la hora de elegir, y esto va a tener algunas repercusiones. Vamos a debatir sobre cuáles podrían ser. La central de compras seleccionará los productos a utilizar únicamente en función del precio de la oferta, según un documento al que ha tenido acceso el periódico El Global. Esto generará que las compañías presenten a concurso la gama más baja de productos de los que dispongan, que si bien cumplen unos requisitos técnicos, impedirá que los más innovadores y con avances relevantes queden excluidos de la prestación sanitaria pública. Esto afecta a los guantes utilizados por los profesionales sanitarios, a los pañales y salvacamas, así como a las tiras reactivas que miden la glucosa. Por ello, sociedades científicas y pacientes se han unido para denunciar el perjuicio que supondrán estas condiciones a los diabéticos, dado que se limita el acceso a los sistemas de medición de glucosa más apropiados en cada caso. Rafa, querías hacer una puntualización sobre esto que hemos tenido ahora del Ingesa de última hora. Sí, yo sobre todo para que quede muy claro, ¿no? Primero, que no es una decisión esta del Ingesa. Aquí lo que ha hecho el Ingesa es un poco el instrumento que utilizan las comunidades autónomas para esto, pero las decisiones, tanto de los criterios de selección como de las condiciones que han de cumplir los proveedores y los productos, esa decisión ha sido de las comunidades autónomas y, por cierto, individual, de cada una de ellas. Ha negociado o ha hablado con el Ingesa y ha dicho: yo quiero que los proveedores que usted me seleccione para mí, para la central de compra, reúnan estos requisitos y tengan tal. Y entonces el Ingesa lo que va a hacer es decir: bueno, pues de acuerdo a los criterios que tú, comunidad autónoma, me has dicho que quieres que tengan tus proveedores, mira, los que yo he seleccionado, los que se han presentado son estos. En función del precio, ¿por dónde quieres que compramos? ¿Los 4 primeros? Pues los que están más ajustados al precio son estos 4. Entonces, por eso es verdad que en una primera etapa de selección del proveedor podía y puede entenderse que es el precio el factor. Pero luego, una vez que se le facilita esto a la comunidad autónoma añade ya otros criterios para selección y el precio no pasa del 50% del peso, O sea, por eso creo que debe quedar claro que no es mentira lo que dice el Global, es verdad. En una primera etapa el único factor de selección del proveedor es el precio, pero no de selección del producto. Ahora, la segunda parte, hombre, todos los productos se supone que cumplen con las características para estar en el mercado y para ser aceptables, si no, no estarían autorizados a estar en el mercado. Pero es verdad que dentro de los que cumplen, pues hay distintas gamas. Es posible que efectivamente el sistema este haga que los proveedores tengan que, al apretar aquí, y nadie da duros a 2 pesetas, al tener que apretar la oferta, pues tendrán que presentar las gamas más bajas. Pero estamos llegando a unos niveles que a mí ya no me extraña esto, porque por ejemplo lo de las subastas de medicamentos de Andalucía me parece mucho más grave, que es que ya se están comprando los medicamentos en función de la indicación, tirando el viejo principio médico de que no hay enfermedades sin enfermos. Entonces, un producto puede ser muy bueno en un paciente y en otro que tiene la misma enfermedad, pero que tiene el riñón con un grado de compromiso, que tiene un hígado de otra manera y tal, ese producto no sirve. Buscado, como lo he comprado en función de la indicación, porque es que ya ni siquiera el principio activo, dice ya lo que sirva para la hipertensión. Oiga usted, que es que no todos los productos son iguales, ¿no? Jordi, ¿ves un poco eso que comenta Rafa desde la sociedad científica, que quizás ese acceso a los medicamentos innovadores se está coartando de alguna forma para los pacientes neurológicos, en concreto en la sociedad y bueno, en general? Sí, es un terreno peligroso porque la medicina es una medicina individual. Aunque hay guías terapéuticas, es una medicina individual. Cada paciente tiene unas características especiales, unos riesgos especiales, unas situaciones especiales. Y generalizar mucho la acción de la medicina pues es peligroso para cada paciente, es decir, cada paciente, ¿no? Se puede entender los criterios económicos, pero otra cosa es la aplicación, digamos, en cada situación. Entonces, lo de las subastas, lo de comprar, digamos así, en gran bloque, desde un punto de vista económico puede tener su sentido, pero desde un punto de vista individual aplicado a la medicina, pues sobre todo en los fármacos, es peligroso. Otra cosa es que hablemos de las de suturas, los hilos de suturas, pues a lo mejor sí, pero en aspectos tan determinados puede ser complicado. Ahora, para mí, aquí el debate es un debate también paralelo.
Es decir, bueno, cada vez estamos viviendo en estos momentos pues una cierta presión de si los hospitales también están bien gestionados, si los centros de salud están bien gestionados, el papel de los gerentes. Es decir, ¿a dónde vamos? ¿A un modelo de que cada hospital es una empresa y por lo tanto tiene que su gerente hacer lo que sea para que los números salgan de acuerdo? ¿O a un modelo absolutamente enorme donde una gran empresa que se llama Sistema Sanitario, guiada por muy poca gente, porque al final es muy poca gente, pues va a tener un volumen de negocio enorme? Hombre, yo creo que es muy complicado tener un volumen de negocio enorme, porque los detalles son muy complejos. Es decir, hoy día hay directores generales de recursos humanos de grandes sistemas de las comunidades autónomas que tienen bajo su responsabilidad más personas que cualquier gran empresa de este país. O sea, es la empresa más grande, ¿no? Y tienen justo una secretaria, cuando empresas muchos pequeños tienen consejos de administración, historias para trabajar. Entonces, ese debate de descentralizar mucho con recursos es una línea compleja y que, bueno, habría que estar seguro que esto realmente va a tener los objetivos de reducción de coste, porque nadie lo ha hecho. Aquí estamos pensando que tener una central de coste va a suponer que va a ser más barato. Bueno, ya veremos. Pues ya veremos, porque a lo mejor llegan los fármacos al hospital o de esos hospital y se rompen las estructuras y hay que comprarlas de nuevo y nos sale más caro, porque las gangas salen caras. Rafa, ¿crees que esto puede ser de alguna forma diferenciador de lo barato a lo largo del tiempo sale más caro? Sí, a ver, es que va un poco en esta línea, ¿no? El hecho de, bien, pongamos el precio, perfecto, llegamos a un precio buenísimo. Pero a mí lo que me preocupa es todo el proceso y el control de todo el proceso y que al final seamos eficientes, ¿no? Porque claro, antes hablaban de tiras reactivas. Hemos visto comunidades donde hay miles y miles de tiras reactivas caducadas. Esto sería impensable en un pequeño ecosistema sanitario como puede ser un hospital o puede ser una farmacia, ¿no? Pongo como centros de dispensación y uso. Por lo tanto, bien, veamos el precio, pero además hay que saber hacerlo. Y no estamos entrenados en nuestro entorno para saber hacer y manejar este gran volumen, ¿no? Como decía Jordi, estamos acostumbrados a controlar empresas más pequeñas y además con un nivel de eficiencia yo creo que muy alto. Pero este control de volumen hay que tener unos procesos muy bien delimitados para que todo el ahorro que tú presumes de conseguir con el precio se te va a ir por otras partes. Yo, si me permites, quisiera hacer un matiz. Nos tenemos que ir a publicidad. Pues muy rápidamente, nada más decir, el sistema de salud hay que gestionarlo con criterios de salud, no con criterios ni económicos ni políticos. Y ese es el gran problema que tiene nuestro sistema. Pues nos vamos con esa frase y en un segundito, tras una breve pausa, volvemos con más temas aquí en el Toma Medicina. Y seguimos ya con la siguiente cápsula aquí en el Toma Medicina. Cataluña sostiene que la retirada del euro por receta será un obstáculo para cumplir el objetivo de déficit. Y ese va a ser precisamente uno de los argumentos que la Generalitat presentará ante el Tribunal Constitucional después de que éste decidiera suspender la polémica medida sanitaria. Cataluña afirma haber hecho un esfuerzo ingente por rebajar su déficit. Sin embargo, este ha sido del 2,3% del Producto Interior Bruto, hasta 8 décimas por encima del 1,5 exigido a las comunidades autónomas. Los recortes llevados a cabo por la Generalitat no han sido suficientes. Tampoco ayudará el polémico euro por receta suspendido recientemente por el Tribunal Constitucional. Según la Generalitat, durante el tiempo en que ha estado en vigor esta medida se han recaudado 47 millones de euros, lo que redujo el gasto farmacéutico y las listas de espera en un 2%. Rafa, ¿tan contraproducente puede ser para la Generalitat que se retire esta medida del euro por receta para sus arcas y cumplir el déficit? Le influye. De hecho, la recaudación anual del euro por receta equivale a un mes de coste de todo el medicamento, ¿no? Aquí hay muchos temas mezclados. Vosotros sabéis que yo soy un firme defensor del euro por receta, sea en Cataluña, sea en Madrid o sea en Madagascar. Creo que ayuda, junto con el nuevo modelo de aportación del paciente, a llegar a números a nivel europeo, porque lo que teníamos en España a nivel de aportación del paciente era bajísimo. Y, abro paréntesis, yo lo que quiero es una sanidad sostenible en el tiempo y además duradera y además que mis hijos se puedan beneficiar de ella. Pero hay una parte que hay que pagarla y a la gente hay que explicarle todo.
que todo gratis no es, hay una parte que se paga, pero señores, aquí y en cualquier país de Europa donde seguramente pagan mucho más. Este es un punto. Luego, evidentemente, hay el techo de déficit. A mí en la facultad me explicaban que habían experimentos in vitro y habían elementos in vivo, ¿no? Entonces, in vitro, el 1,5 está muy bien, pero in vivo yo creo que pocas comunidades van a llegar. Subamos un poco el techo de déficit, porque si lo bajamos tanto, ahogamos más a las familias, porque al final esto repercute en las familias. Repercute porque no hay paga doble en un colectivo, porque le bajan el sueldo a otro colectivo y porque afecta a otro. Entonces, intentemos subir un poco el techo de déficit, desahoguemos a las familias y recaudaremos por otra parte, ¿no? Yo creo que es un tema global, pero que al final es importante. Lo del euro, pues tiene esta repercusión. O sea que detrás de todo esto hay un debate político tan intenso que al final nunca sabes qué dice cada uno y no sabes quién dice la verdad, ¿no? De todo. Jordi, ¿euro sí, euro no? Bueno, yo creo que es la hora, lo dije un día en un debate de aquí, de los técnicos, y no de los técnicos y no de los políticos. Políticos, ¿cómo solucionan los problemas? Básicamente, pues por los capítulos generales. Capítulo general es el capítulo 1, vamos a echar gente o cerrar cosas, capítulo de farmacia, y por lo tanto vamos a buscar que pague. Y todo eso, pues, no tiene que ser su necesidad. Yo no digo que sea necesario, pues a lo mejor ser eficiente más en el capítulo 1, que se tenga que contribuir por receta, pues puede ser. Pero lo fundamental es el gran coste del sistema y la eficiencia del sistema. Y eso, hasta ahora, pues realmente estamos entrando muy poquito. Porque el problema son las 20 radiografías que se le hacen a un paciente en 2 meses, que a lo mejor con una es suficiente. El problema es el paciente que se le ve 5 veces y básicamente el sistema ha tenido, porque era así, porque es lo que la población demandaba, lo que la gente demandaba era, no quiero listas de espera. Un sistema que no se ha preocupado, no ha podido, mejor no ha interesado, en una gestión económica muy específica. Entonces yo creo que está muy bien pedir a la gente ponga una receta, no digo que no sea, pero además el sistema tiene que hacer un esfuerzo muy importante en control de su propio coste. Y eso bueno, tiene que ver que yo entiendo que tengo que pagar 1 euro, pero tengo que ver que además que en los hospitales pues las cosas están haciéndose con menor coste, que las cosas que no hay dispendio. No tiene ningún sentido que un paciente le haga un análisis a las 6 de la mañana cuando ingresa en urgencias y llega luego a la planta y le vuelven a repetir el análisis. 1000 cosas que pasan, que vemos todos los días, que es la microeconomía de los centros de salud, de los centros, de lo que representa los hospitales, y que probablemente es un volumen económico muy superior a lo que estamos hablando del 1%. Por lo tanto, bien, yo no digo que yo preferiría no pagar el euro por receta, prefiero que la gente no lo hiciera, pero mal si además no hay una serie de medidas muy específicas. Se hablaba el debate hace poco de los centros de urgencia, no sé, poblaciones de 50 o 60 kilómetros y que no había centros de asistencia primaria. Bueno, yo no lo sé, pero yo me imagino que el señor que tiene algo en ese centro se irá corriendo con un taxi que le pagará el sistema al hospital de 50 kilómetros. En ese hospital, en lugar de atenderlo normalmente el médico que le decía tranquilo, no tienes nada, como está a 50 kilómetros dirá, pues le haré radiografías, hay que hacer electrocardiogramas, Doppler y lo que haga falta, con lo cual este paciente probablemente costará más dinero que si hubiera tenido un médico al lado de su casa, el médico de pueblo de toda la vida, que probablemente con un buen sueldo hubiera sido suficiente. Por lo tanto, cuidado con, digamos, discutir aspectos muy formales y valoremos globalmente todo lo que es el sistema, el coste del sistema, que probablemente hay muchísimas cosas por hacer, pero adelante los técnicos, porque al final es un problema técnico. Rafa, ¿merece la pena todo este revuelo que está causando el euro por receta? Mira, yo sabes que en esto soy un poco cáustico incluso. A mí me parece muy bien, ha habido abuso, en sanidad hay que gastar todo lo que hay que gastar, pero solo lo que hay que gastar, lo ha dicho muy bien Jordi, no se puede hacer 3 análisis, solo es uno necesario. No se puede tener unidades de trasplante de hígado en todos los hospitales de todas las provincias de España, porque es mucho más barato. Entre otras cosas, yo no sé si me pondría en manos para que me trasplantes el hígado de un excelente cirujano, pero que va a hacer 2 operaciones al año. No se puede tener 8 ginecólogos en un hospital muy cerca de Madrid para que vean 2 partos a la semana, que además si son normales ni siquiera les atienden ellos. O sea, es decir, hay tanto que recortar por otras partes que el tema del euro por receta, pues hombre, a mí, cuando hayan desaparecido todas las televisiones autonómicas injustificadas,
que me pidan 1 euro por receta, pero vamos a llevar un orden y vamos a ver qué es lo más superfluo y qué es lo menos. Lo que pasa es que, claro, desaparecer las televisiones o lo que he mencionado antes o las embajadas, eso es dejar de tener colgados amiguetes. En cambio, el euro sin receta no me deja sin colocación a ningún amiguete. Y esto que parece una chorrada y una vulgaridad, pero muchas veces está debajo de las decisiones de los políticos. Bueno, pues vamos a cambiar de tercio, ahondando un poco más en un tema que de nuevo, que no es nuevo en esta mesa de debate, lo hemos tratado en otras ocasiones. Los planes liberalizadores del modelo farmacéutico planteados por el Ministerio de Economía tampoco gustan a los pacientes, que piensan que las oficinas de farmacia se transformarían en supermercados. Los pacientes no comparten un modelo que consideran que antepone los intereses económicos a los públicos. En este sentido, el presidente de la Alianza General de Pacientes, Alejandro Toledo, asegura que el anteproyecto de ley del Ministerio de Economía no hace más que darle prioridad a los mercados, lo que supone un retroceso que puede perjudicar a los ciudadanos. Los pacientes recuerdan que el modelo actual permite que el 99% de la población disponga de una oficina de farmacia cerca de su lugar de residencia, garantizando así el acceso en condiciones de igualdad a los medicamentos. Rafa, ¿cómo ves este tema de la liberalización de las farmacias? ¿Se va a sacar rédito? ¿Merece la pena volver otra vez sobre este tema con ese interés del Ministerio de Economía? Bueno, lo primero es un borrador de anteproyecto de ley. Sí, es un borrador, el camino es muy largo y yo creo que no aporta ningún beneficio. Yo creo que nos metemos en un nuevo fregado y en el cual ves que para el ciudadano no le va a aportar nada. Y a partir de aquí hemos de analizar bien qué está pasando en otros países de Europa. Entonces, yo hay un tema que me gustaría puntualizar, ¿no? Que es, siempre se habla, cuando se habla de la farmacia, se habla de monopolio. Y entonces tenemos 21.442 farmacias de propiedad de único farmacéutico, o sea, el farmacéutico no puede participar en más farmacias que en esas. Y a diferencia, por ejemplo, de Noruega, donde el 97% del mercado lo acaparan 3 únicos distribuidores, de los cuales uno de ellos tiene el 50%. Entonces, ¿el monopolio dónde está? En España se ponen nuevas farmacias en base a criterios geográficos y demográficos, que son extremadamente complejos, muy diferentes que los que puede haber en otros países donde se ha roto este binomio. Yo no le veo ningún sentido, además, en un entorno de precios regulados del medicamento. No veo el beneficio. Jordi, ¿cómo ves esto? ¿Ahí compensa realmente que se pierda quizás esa atención que da el farmacéutico, esa atención sanitaria? Claro, yo no lo sé económicamente, pero yo creo que en primer lugar tenemos un gran modelo de farmacias, están muy cercanos a la gente, que hacen una labor social, y esa labor social es dinero. Es dinero, porque si cada pregunta que se va a farmacéutico sobre algo tuvieran que ir a ver al médico, eso es coste, ¿no? Y es un coste no medido en euros, pero un coste real que sería en euros si hiciera. Entonces tengo un modelo muy cercano a la gente, que la gente incluso tiene su farmacéutico de cabecera, por decirlo de alguna manera, una cierta confianza, y por lo tanto arriesgarnos a quitar ese modelo tenemos que tener muy claro que la alternativa va a dar un beneficio muy grande, porque ese beneficio muy pequeñito, pues a lo mejor no vale la pena hacer ese viaje. Entonces yo no lo sé en números si eso representa, y para los técnicos económicos lo dirán, pero advertir cuidado que es un poco peligroso el lanzarnos a la piscina en una cosa que está funcionando bien y que tiene, digamos, una cercanía a la gente y que la gente lo vive. Yo creo que estas cosas deberían hacer pilotos antes, probarlo en una provincia, antes de lanzarnos, digamos, a que todo el país haga un modelo, porque a lo mejor nos damos cuenta pues que el camino que vamos a emplear es peligroso. Entonces, no lo sé, yo creo que habría que hacer una verdadera reflexión sobre ese cambio y ver exactamente la rentabilidad. Rafa, ese peligro de que haya supermercados en vez de farmacias, ¿cómo lo ves? Yo trato de ser pragmático. Entonces, este país tiene tantos problemas y el Sistema Nacional de Salud y la sanidad tantos problemas que buscarse un follón donde no hay problema, porque resulta que el modelo de farmacia es lo que más barato le sale al Estado y por tanto a todos los ciudadanos nos sale del Sistema Nacional Sanitario, es lo que nos sale más barato, más que los ambulatorios, más que los hospitales, más que tal. Los consumidores o los usuarios estamos encantados con este modelo. Los farmacéuticos, a pesar de que cada vez ganan menos dinero y cada vez esta manera,
siguen estando de acuerdo con el sistema. A la administración le viene muy bien. Entonces, algo que no es problema, meterse a Redentor en algo que no es problema, habiendo tantas cosas que arreglar, no lo puedo entender. Evidentemente, lo que yo siempre voy a defender es que donde hay un medicamento tiene que haber un farmacéutico, porque solo la calidad, la seguridad y la eficacia del medicamento queda garantizada si está dispensado por un farmacéutico, y además un farmacéutico que cumpla con la dispensación, que explique al paciente cómo utilizarlo, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, por encima de todo eso, es que diga, donde en el único sitio que no tiene usted problema, no se lo busque, hombre, no lo cree usted. No puedo entender, salvo que es que haya razones e intereses poco confesables, no puedo entender que se meta en ese follón en este momento el país. Pues con ese mensaje de no meternos en follones innecesarios, Rafael García Gutiérrez, gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias, encantado como siempre. Rafael Borràs, muchas gracias por haber estado hoy también con nosotros. Gracias a vosotros. Y Jordi Matías Guiu, lo mismo, gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti. No se pierdan la semana que viene el Toma Medicina, como siempre, los viernes a las 11:30 aquí en Intereconomía.